proyectos rurales. Al respecto, tendríamos que mencionar que una de las responsabilidades del Estado, dadas en la Constitución, ¿no?, es el apoyo y la promoción de la competitividad, sobre todo en poblaciones vulnerables. Su obligación del Estado prácticamente es gestionar y disponer también de recursos necesarios para que estas poblaciones vulnerables puedan enfrentar mejor su situación o su contexto de desventaja. Es en ese marco que el Estado plantea lo que conocemos nosotros como proyectos, como programas sociales. Pero estos van a tener una amplitud, ¿no? Porque lo que buscan es atender ciertas necesidades o ciertas, digamos, no brechas, fallas críticas del sistema o del contexto, ¿no?, que afecta a una población. Y ahí vamos a tener fallas críticas, pues, en los diferentes sectores, en los diferentes aspectos, ¿no?, económico, social, cultural, educativo, tecnológico, ¿no?, en el sector salud, en el sector producción, en el sector agricultura, en el sector energía y minas, en el sector salud, en el sector educación. Entonces, el Estado va a ir estableciendo una serie de programas sociales que tienen una orientación de transferencia de recursos, de transferencia o de entrega de incentivos, ¿no? Parte de estos son los famosos bonos que hemos estado viendo a diestra y siniestra a lo largo de la pandemia y que han continuado hasta el año pasado ahí distribuyéndose, ¿no?, a mejor parecer de las entidades o de las autoridades encargadas. Pero vamos a ver que los estudiosos de lo que es los programas sociales han convenido en identificar dos tipos principales. Uno de ellos es los que están orientados a protección nada más. Lo vamos a ver sus características y vamos a mencionar algunos de ellos. Y otro es aquel que está orientado a promover sus capacidades, ¿no? Una clara muestra del primer grupo son la serie de programas sociales que se implementan, pues, en Cuba, en Venezuela, ¿no?, donde les regalan alimentos, etcétera. Pero no hay programas sociales del segundo tipo, de desarrollo de capacidades. Porque estos lo que buscan es ir retirando parte de esta población vulnerable periodo tras periodo, porque les dan suficientes capacidades, ¿no?, en un periodo X de tiempo, que van a permitir que ellos salgan ya de esa situación de vulnerabilidad y empiecen a incorporarse a actividades con cierto nivel de competitividad. Entonces ya no son pobres, como podríamos entenderlo, y pasan a otros segmentos y el Estado, ¿no?, ahí va generando un mejor proceso. Particularmente en nuestro país tenemos de los dos tipos, pero se ha priorizado bastante el segundo tipo. Ahora, dentro de este segundo tipo, como se puede entender por la misma tipología de desarrollo o de promoción de competencias o de capacidades, se van a encontrar estos proyectos rurales o proyectos productivos, ¿no? Porque van a estar orientados a desarrollar o a fortalecer o a empoderar mejor a estas personas sobre ciertas capacidades que ellos ya deben de tener o que ellos las están adquiriendo de forma muy incipiente.
Ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? En un primer intento podríamos decir pues que los primeros son totalmente desventajosos, lo cual no es así, ¿no? Van a disculpar, estoy un poco mal de la garganta. Bien, vamos a continuar. En cuanto a los programas sociales, ¿no? Los programas sociales vienen a ser un conjunto de acciones, un conjunto de estrategias que van a estar orientadas a generar o a implementar o a incorporar, mejor sería, ciertas mejoras, ¿no? En las condiciones de vida de la población, pero es una incorporación externa, ¿no? A partir de la entrega o de la facilitación de subsidios o de la facilitación de algunos insumos no estratégicos, pero algunos insumos necesarios. Pero va a estar orientado hacia poblaciones vulnerables. Cuando se habla de vulnerabilidad, ¿no? Se habla de un conjunto de aspectos que van adversos que va a incidir sobre un grupo poblacional en este caso, ¿no? La vulnerabilidad en ningún caso se va a deber a un solo aspecto, es decir, no van a ser vulnerables solamente por género, solamente por situación económica, o solo por situación social, o solo por situación educativa, o por ideológica, sino que la vulnerabilidad se va a deber a la suma de varias de estos aspectos. Por eso es que va a ser una situación compleja, ya no es una situación problemática, sino es una situación compleja que demanda ya no que el Estado promueva ciertas condiciones para su desarrollo, que es lo que podemos encontrar en esto de la promoción de la inversión, de la promoción empresarial, etcétera, sino que ya exige que el Estado pueda intervenir directamente, ¿no? Y que para ello, ¿no? Su intervención tiene que estar revestida de acciones de subsidio, de acciones de entrega, de transferencia, de ciertos recursos para que con eso estas poblaciones puedan ir disminuyendo sus situaciones de vulnerabilidad. Pero además esto es de mediano plazo o de corto plazo, es decir, no se va a superar esta situación de vulnerabilidad con un año de inversión o con un año, con 2 años de apoyo, sino que va a demandar un mayor periodo de tiempo, ¿no? Por esta complejidad. Ahora, acá es importante indicar quiénes son poblaciones vulnerables, ¿no? Como ya habíamos mencionado, son estas que están afectadas por una serie de aspectos, pero hay un conjunto de elementos, un conjunto de parámetros que va a dar como resultado, a través de la focalización, poder determinar si esta población se va, o cierto grupo de población se va a considerar como vulnerable o no. No se basa ya en la autopercepción, como erradamente lo vienen promoviendo, ¿no? O como erradamente algunas autoridades, varios congresistas promueven, ¿no? Que todos somos vulnerables, que todos los que viven en el campo son vulnerables, que no tienen nada. No, no es así. La verdad y la realidad no son así. Hay otras condiciones que van a determinar eso. Como les mencionaba, no es la autopercepción, ¿ya? Y a través de este reconocimiento que el Estado va a generar sobre este grupo de pobladores, ¿no? Que tiene una serie de características, ¿no? Porque van a estar determinadas
por aspectos económicos, sociales, culturales, territoriales, ambientales, productivos, etc. La interacción de estos aspectos a cada grupo poblacional le va a dar ciertas características que va a demandar el desarrollo de lo que se entendería las estrategias de atención. Y es ahí donde van a aparecer o van a nacer la política social, ¿no? Esta política social va a venir a ser un conjunto de directrices, de estrategias, de lineamientos, de criterios, que va a estar orientado a mejorar el bienestar social de estos grupos vulnerables, de estas poblaciones vulnerables. Y como se habla de bienestar social, ¿no? No solamente se está hablando ya de economía, se está hablando de saneamiento, se habla también de educación, se habla de producción, se habla de alimentación también. Entonces, a partir de esta política social que se va a implementar, ¿no? Se va a orientar las actividades para aliviar la pobreza y la vulnerabilidad. No dice superarla. Ojo, no dice superarla, ¿ya? Eso hay que tener claro, porque la superación de la pobreza es compleja por la misma naturaleza de la vulnerabilidad. Pero sí a través de estos programas sociales, ¿no? De esta política social traducida en programas sociales, se va a ir aliviando esta pobreza y esta vulnerabilidad. Y este va a ser el escaño, ¿no? O la grada, digamos, o el escalón que va a permitir darles un impulso para el desarrollo. Porque como ya no tienen ese mismo nivel de pobreza o esa misma afectación de pobreza, por las propias estrategias que se va a implementar a lo largo de esta política social y de los programas sociales, estos pobladores, ¿no? Que periodo tras periodo se van a ir alejando de esta situación de pobreza y de vulnerabilidad, van a encontrar espacios para generar o para acelerar su proceso de desarrollo. Eso viene a ser el segundo tipo de los programas sociales. Acá nada más podemos encontrar que dentro de estas, ¿dónde está? Dentro de estos dos esquemas, acá está el primer tipo, que viene a ser básicamente proteccionista, ¿no? Es decir, tú eres un desvalido, yo te cobijo, yo te protejo, ¿no? Y quédate en mi regazo, que ahí todo va a estar cómodo. Pero no te enseño a hacer nada, ¿no? Te enseño a ser dependiente de mí, del Estado. Me necesitas a mí para sentirte mejor. Si yo desaparezco, si yo no hago acto de presencia, simplemente tú no tienes cómo poder afrontar nada. Y el segundo tipo aparece en este esquema de impulso al desarrollo. Este es el segundo tipo que está orientado a la promoción de capacidades, donde ya se le ha protegido lo suficiente, ¿no? Pero en ese mismo proceso se le ha ido dotando, se ha ido promoviendo, desarrollando en estos beneficiarios las capacidades necesarias para poder afrontar, podríamos decir, con sus propios medios, su propio proceso de desarrollo. Y esto va a generar condición del usuario, del beneficiario, para salir de esa situación de vulnerabilidad. Una vez que deja la situación de vulnerabilidad, también deja la situación de pobreza
y empieza ya a avanzar en lo que es la competitividad, ¿no? Ya es más competitivo en los diferentes aspectos. Acá podemos ver las características de las dos tipologías de programas sociales, ¿no? Los proteccionistas, ¿no? Que reducen la vulnerabilidad, pero generan dependencia, ¿ya? Esa va a ser su desventaja, porque no les van a dar o no van a fomentar, no van a permitir que se desarrollen capacidades en estos pobladores. El otro tipo son los habilitadores, ¿no? O los que promueven estas capacidades. La población meta en ambos van a ser grupos vulnerables, pero en los programas habilitadores, además de considerar estos grupos vulnerables, se va a identificar dentro de ellos, ¿no? Dentro de estos grupos, algunas capacidades que ellos ya manejan. Entendamos siempre que no existe en el mundo, ¿ya? No existe en el mundo una persona incapaz totalmente, es decir, que no puede hacer nada por sí misma, ¿no? Ni siquiera atarse el zapato. Tienen capacidades, y si son adultos, con más razón. No existe un solo adulto que diga, yo no puedo autosostenerme, porque si lo dice, estaría dando a entender que es un incapaz totalmente, ¿no? O es un total dejado, un total desentendido y descomprometido y responsable de sí mismo. Entonces, este grupo o este tipo de programas sociales habilitadores busca rescatar en estas personas, en esta población vulnerable, sus capacidades. Para eso las va a agrupar dentro de la misma población, las va a reagrupar, las va a segmentar para poder identificar en ellas, ¿no? Capacidades o expertices, o también podríamos llamarle iniciativas, ¿no? Que ellos manifiestan sobre cómo salir o qué estrategias o qué caminos se pueden considerar para salir de su situación de pobreza o de su situación de vulnerabilidad. En cuanto a lo referido a su relación con el ciclo económico, son anticíclicos los protectores porque no van a orientarlos a incorporarse en ningún tipo de actividad económica que le vaya a generar ingresos, o en todo caso no va a ser la prioridad de su atención. En cambio, los habilitadores son procíclicos porque va a buscar incorporarlos o irlos incorporando en algún esquema de generación de ingresos, aun cuando estos sean reducidos inicialmente. Pero como va a aprovechar sus capacidades, va a generar un espacio para transferirle recursos o subsidios para que esta incorporación a estas actividades económicas sea algo más ventajosa, para que no le genere un ingreso muy bajo, sino un ingreso algo aceptable. La otra característica está relacionada a lo que acabamos de hablar, ¿no? De los ingresos. En los protectores, el impacto sobre los ingresos es mínimo porque como habíamos dicho, básicamente es asistencialista. Te doy esto, te doy aquello, tú no tienes por qué hacer, tú no tienes por qué buscar más, ¿no? Y yo te estoy dando, te traigo acá los alimentos, te traigo acá la salud, te traigo la educación, tú puedes esperarme acá sentadito, ¿no? Y no hay problema. En cambio, en los habilitadores, como va a desarrollar capacidades, va a generar también más rápido una autoestima, el desarrollo de una mejor autopercepción de la persona, porque ya no se va a ver a sí misma como la desvalida, como la que no puede hacer nada, sino va a darse cuenta o va a entender de una forma más clara, ¿no? Que tiene capacidades y que ahora se han reforzado para generarse oportunidades, o en todo caso, que hay oportunidades que con sus capacidades él puede aprovechar. Entonces tiene un mayor impacto en los ingresos.
Además va a generar autoempleabilidad, ¿no? Les va a orientar, les va a dar lineamientos para definir en qué actividades pueden incorporarse o qué actividades pueden desarrollar, de modo tal que ellos mismos se generen empleo y también para su entorno más cercano. En cuanto a los criterios de selección, ¿no? Acá en los protectores son endógenos, están fijados por el programa, ¿no? Por ejemplo, este programa, Pensión 65, Cunamás, etc. En cambio, en los exógenos, ¿no? Hay una autoselección, es decir, los beneficiarios autoanalizan su situación y la comparan con los criterios del programa para ver si ellos se ajustan a eso o si haciendo un esfuerzo se pueden ajustar o incluso, ¿no? Si en el proceso de implementación del programa que los beneficia a ellos, van a poderse incorporar mucho más rápido. Y esto también es fundamental porque va a iniciar un proceso de autogestión o gestión de su autodesarrollo, ¿no? Porque ya van a darse cuenta que existen oportunidades que no las van a ir a buscar a ellos, ¿no? O sea, el mercado, la oportunidad, la estrategia, el programa, el proyecto, lo que sea, no va a ir y va a decir, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Sino que ellos tienen que salir a buscarlas. En cambio, en los protectores, ¿no? El beneficiario no tiene por qué ir a buscar. Es más, él se va a acostumbrar y va a entender que es el Estado el que tiene que irlo a buscar, que es el Estado que tiene que convencerlo de recibir el subsidio, de recibir el apoyo, ¿no? Lo que el día de ayer veía, por ejemplo, en esta red en Facebook, TikTok, creo, ¿no? Que habían personas de estas zonas que han estado, o que están, o que han estado en manifestaciones, ¿no? Que estaban preocupados ahora si iban a recibir o no los bonos, ¿no? Han hecho todo el laberinto que han querido contra el Estado y ahora están esperando que ese Estado al que increpan, al de cual denostan, ¿no? Les entregue su bono, ¿no? ¿Por qué? Porque están dentro de un esquema de programas sociales protectores. El otro tipo de característica es la focalización. En los protectores la focalización es geográfica, ¿no? De un distrito, tales individuos. En cambio, en los habilitadores es individual o en todo caso asociado, pero diferenciado, ¿no? No es que voy a atender a todos los de esta zona, sino que permite que de determinados espacios territoriales y cumpliendo ciertos criterios adicionales puedan o no buscar incorporarse a estos programas. En cuanto a la participación, si bien es cierto, inicialmente los protectores estaban más orientados a una participación grupal, comunal y los habilitadores individual, con el paso de los años esto se ha ido reduciendo, ¿no? Ya básicamente ahora es indistinto. Y una característica adicional que ustedes inmediatamente van a relacionar con algunos de las estrategias de apoyo productivo, ¿no? Es el cofinanciamiento. En los protectores no se exige, es más, no se conceptualiza como un criterio de implementación este cofinanciamiento, es decir, no se ha generado el esquema a través del cual al beneficiario se le solicite, se le pida, ni siquiera que se espere que el beneficiario pueda tener una participación financiera, no dentro de la implementación del programa, dentro de la ejecución de los proyectos rurales o productivos rurales. ¿Por qué? ¿Por qué no hay este esquema de cofinanciamiento? Porque simplemente, ¿no? No se está vinculando a alguna actividad que le pueda generar estos ingresos. En cambio, en los habilitadores sí. Es más,
se recomienda, o incluso dentro de los criterios, se ha considerado que los beneficiarios deben tener un nivel de cofinanciamiento, de coaporte en el financiamiento de su propuesta o de su iniciativa de desarrollo, ¿no? Y ahí aparecen varios de los programas, varios de los programitas que nosotros ya conocemos. Uno de ellos FONCODES, del cual vamos a hablar también en esta oportunidad. En cuanto a los principios, ¿no? Que determinan estos tipos de programas, en los protectores siempre van a depender de economías de escala, se tiene que trasladar hacia ellos, hacia los beneficiarios, una gran cantidad de recursos, ¿no? Para poder cubrir ese subsidio, esa entrega de recursos. En cambio, en los habilitadores va a depender tanto del programa como del participante, ¿no? Porque el participante también va a ir buscando o va a ir determinando cuáles van a ser sus niveles de participación. En cuanto a la eficacia, ¿no? Los protectores mitigan y protegen de efectos indeseados. En cambio, los habilitadores mejoran el acceso a oportunidades. La van a mejorar porque van a fortalecer sus capacidades, es decir, van a mejorar sus fortalezas, lo interno que tienen los beneficiarios, los usuarios. Y a partir de este fortalecimiento, ellos van a tener mejor acceso a las diferentes oportunidades. En cuanto a la equidad, los protectores tienen una alta equidad porque va a estar en función a la focalización, y ahí porque simplemente, ¿no? Si hay un monto total de subsidio, se divide de manera homogénea entre todos los participantes, ¿no? En el programa Pensión CEN 5, por ejemplo, el monto que se le asigna a cada uno de los beneficiarios es el mismo. No hay un monto diferenciado, no le dicen, tú eres un beneficiario de pensión 65 y tú eres más responsable, estás haciendo algo por ti mismo, por salir de esta situación, a ti te damos un adicional, y al otro que no, a ti no te damos, a ti te damos el básico, ¿no? No hay eso, ¿no? Por eso es que su equidad es alta. Pero eso no es bueno, ¿ya? Porque no está generando espacios para la mejora de las mismas personas, de los mismos usuarios. En cambio, en los habilitadores, la equidad es media, es intermedia, ¿no? Porque depende bastante de las propias capacidades, de las propias habilidades, de la proactividad de los participantes, ¿no? De su iniciativa de ellos. Si ellos son proactivos, tienen iniciativa, buscan estos espacios, van a tener mejores oportunidades, ¿no? Y acá el Estado no va a poder exigir que todos los grupos demuestren la misma iniciativa, que todos los grupos demuestren el mismo interés, el mismo compromiso por su autodesarrollo. Les va a recomendar, sí, pero no les va a exigir, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, los protectores pues son casi insostenibles, ¿no? ¿Por qué? Porque van a depender necesariamente de la participación del Estado, como les decía. Si el Estado de un momento a otro decide no brindarles estos recursos, estos subsidios, no, ahí los beneficiarios simplemente terminan con las acciones que podían estar desarrollando, porque dependen de esto. En cambio, los habilitadores, no, la sostenibilidad es alta, porque ya depende de sus propias capacidades, ¿no? Ellos ya están fortalecidos, han mejorado sus capacidades, sus conocimientos, sus desempeños, etcétera. Por lo tanto, el Estado, si les dice en un determinado momento, yo me retiro, ¿no? Ellos ya tienen o ya han generado un avance sustancioso que les permita continuar
sin la necesidad del Estado, que es importante, que es interesante, porque el Estado puede redistribuir esa asignación de recursos hacia otros grupos vulnerables, ¿no?, que van a estar presentes. No existe un Estado, por si acaso, donde no exista pobreza, donde no exista vulnerabilidad, ¿ya? Ese Estado donde no haya vulnerabilidad, donde no haya pobreza, donde todos tengan lo mismo, existe únicamente en la mente, es una utopía, solamente existe ahí. En la realidad no existe, nunca ha existido y no va a existir, porque el factor antropológico, por naturaleza, determina competitividad, ¿no? No hay forma de detener eso. Por lo tanto, no va a existir jamás una nación, un grupo poblacional, donde todos tengan lo mismo y todos se sientan contentos con eso. Entonces, dentro de este segundo tipo de programas sociales, habilitadores o promotores o capacitadores, también como se le conoce, se va a establecer una política social donde se incorpore la justicia social y la inclusión productiva. Es decir, que el Estado en un periodo determinado de tiempo, por lo general de 2 a 3 años, reduzca esta vulnerabilidad social y en el mismo periodo de tiempo vaya generando en estos beneficiarios, en estos usuarios, condiciones para incorporarse en algún tipo de emprendimiento productivo, que no necesariamente va a ser el emprendimiento que los va a sacar de la pobreza de un día para otro, como algunos congresistas esperan y dicen, ¿no?, que el Estado debería hacer esto para que salgan de la pobreza en 3 años. No, porque nuevamente la pobreza está vinculada a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad está determinada por muchos aspectos, aspectos que no han aparecido pues hace 3 años, aspectos que tienen mayor periodo de tiempo, 7 años, 10 años, 15 años. Y para poder establecer apropiadamente esta política social, se plantean algunos parámetros de identificación o algunos criterios de identificación y de priorización de atención. El primero va a ser la focalización, ¿no? Se va a hacer filtraciones a partir de censos, de estudios, de caracterizaciones de los grupos poblacionales, de caracterizaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Dentro de esto también se va a establecer niveles o espacios de subcobertura, es decir, cuando una serie de servicios, servicios públicos que el Estado debe de disponer a favor de estas poblaciones o no existen, o si existen son insuficientes o son incompletos o no insuficientes, sino, se me fue el término, eh, no están correctamente diseñados, no son ineficaces. Entonces, ahí el Estado lo que va a hacer es identificar estas zonas y estas poblaciones, ojo, acá se identifica zonas y poblaciones, y las va a considerar dentro de sus parámetros o dentro de sus criterios de atención. Igual está el enfoque territorial, ¿no? Se va a priorizar espacios donde haya débil coordinación intersectorial, intergubernamental, por distintos aspectos, lejanía, dispersión poblacional, limitaciones de carácter ambiental, ¿no? Puede ser una comunidad, una zona que está afincada pues a 4.600 o 4.000 metros de altura. Ahí, ¿qué cultivo va a prosperar, no? O el cultivo que va a prosperar son reducidos.
y tal vez incluso no tengan espacio en el mercado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí no vas a ir y decir, no siembra esto, que yo que soy el Estado, yo te voy a conseguir el mercado, yo voy a obligar a toda la población de Lima a que te compre a ti, que te compre a, qué sé yo, 10 soles el kilo para que estés satisfecho y para que tengas ingresos. Eso no lo puede hacer el Estado, así lo pudiese ordenar, ¿no? Así lo pudiese ordenar, no tiene la capacidad de poderlo controlar. Eh, Esto mismo se va a caracterizar porque no va a encontrarse o no va a establecerse claramente una unidad de análisis, de planificación y de gestión, ¿no? Por lo que habíamos mencionado, están muy dispersos, las condiciones no lo permiten, los niveles tecnológicos, culturales, son insuficientes al momento, ¿no? Tú puedes tener puedes vivir en una zona donde tienes un gran recurso, ¿no? Pero tecnológicamente no estás capacitado para poderlo aprovechar. Hasta que tú te capacites, ¿no? Y ahí hay que salir también de esa mentira que algunos cuentan, ¿no? Que te vas a capacitar en 1 o 2 años, eso es mentira, ¿no? Porque para poder gestionar un recurso se requiere un buen periodo de capacitación, de entrenamiento para que tú mismo lo puedas hacer, si no, no lo vas a poder hacer. Hasta que suceda eso, ¿no? Pues va a pasar 5, 7 años, 10 años tal vez. Y en ese periodo de tiempo, tu situación de vulnerabilidad va a permanecer o incluso se va a agudizar. Luego está la gestión por resultados, ¿no? Esto orientado a que se busca que más allá de la cuantificación, ¿no? También se consideren aspectos de calidad o aspectos cualitativos que no solamente respondan a ciertos criterios o a un criterio sectorial, sino que respondan a un conjunto de criterios transsectoriales o intersectoriales, porque solo así se va a poder afrontar esta situación de vulnerabilidad que, como habíamos mencionado, está vinculado a diferentes aspectos. También está considerado un diseño más apropiado, más pertinente de estos programas sociales, ¿no? Acordes con las características de la población, sus características geográficas, sus propias capacidades, ¿no? Que es parte ya de las características de los usuarios. Si bien es cierto, los usuarios o los beneficiarios no tienen diferentes características, tienen diferentes concepciones, etcétera, pero como van a estar caracterizados o van a estar identificados en 2 ámbitos, uno el social y el otro el territorial, ¿no? Van a haber caracteres homogéneos en ellos, ¿ya? Aun cuando hayan ciertas diferencias, ¿no? Y a partir de esto se van a poder implementar mejores propuestas. Ya a la fecha tenemos algunos avances bastante interesantes, ¿no? En este programa de FONCODES, también tenemos en lo que es agrorural, avanzada, trabaja Perú y algunos otros más. Luego está la articulación, ¿no? Anteriormente se tenía pues la situación en la cual los programas sociales, todos ellos, ¿no? Estaban bastante desarticulados entre ellos y entre otros sectores. Y eso generaba pues que haya duplicidad de funciones, de inversiones, ¿no? Sobre todo de inversiones. Ya de funciones, pues bueno, se puede entender, ¿no? Pero ya cuando se genera la duplicidad de inversiones, ¿no? Lo que se tiene ya es una ineficiente distribución de los recursos. Y finalmente, ¿no? Lo que se busca ahora es que se genere o se concentre la gestión de estos programas en algunos entes sectoriales. Uno de ellos es el MIDIS, ¿no?
y que a partir de esto, ¿no? Esta entidad sectorial coordine con los otros sectores para identificar estas necesidades de atención, estas inversiones, estos servicios, y que además de ello, ¿no? Como estamos hablando ya de acá, de la necesidad de implementar programas sociales habilitadores o capacitadores, ¿no? Se vinculen con iniciativas empresariales o iniciativas comerciales. Es así que dentro de este esquema, ¿no? En nuestro país hay algunos programas sociales que se han ido orientando en los dos tipos. No vayamos a pensar de que en nuestro país se han orientado los programas sociales solo al segundo tipo, sino que también existen, ¿no? Programas sociales del otro tipo, de los protectores. Uno de estos entes sectoriales, ¿no? Que conduce una cantidad importante, no solamente en cantidad, sino también en calidad de atención, es el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene programas sociales orientados a la mejora de las capacidades y también al aprovechamiento de estas oportunidades. Hay programas que se gestionan dentro de que no necesariamente están orientados a este criterio de la mejora de las capacidades. Pero dentro de ellos hay un grupo, uno de ellos es FONCOES, como les decía, ¿no? Que va a estar orientado a esta mejora de las capacidades, pero también a la lucha contra la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, ya lo hemos repetido, hay una serie de actividades. Muchos de ustedes habrán escuchado de este programa de FONCODES y su proyecto Haku Wiñay, creo se llama, se me ha ido ahorita la denominación exacta, que no solamente contempla el desarrollo de una actividad productiva agrícola o pecuaria, sino también les genera otro tipo de acciones orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, a mejorar las condiciones de su entorno, a mejorar condiciones sanitarias, ¿no? O condiciones de higiene sanitaria, ¿no? La forma correcta de preparar alimentos y cosas así. Pero dentro de ellos también tiene considerado este aspecto. Esto se ha generado a partir de las políticas de Estado que tenemos del Acuerdo Nacional, ¿no? Donde una de ellas está orientada a la equidad y la justicia social, que se traduce en el rol del Estado para promover la seguridad alimentaria y la nutrición. Y dentro de esto se han planteado algunos lineamientos, ¿no? Una educación de calidad, salud universal, infraestructura social y productiva, lucha contra la desnutrición infantil y un trabajo digno. Se entiende que a través de estas propuestas, de estos programas sociales, no necesariamente se van a poder atender estos 5 lineamientos, pero sí al menos 3 o 4 de ellos, ¿no? Porque lo que se busca, una vez más, es atacar y afrontar esta situación de vulnerabilidad, atendiendo la mayor cantidad de los aspectos que inciden sobre la población vulnerable. Ahora, dentro de este marco, hay algunas estrategias, o perdón, algunos ejes de nuestra política social que no solamente son recogidos por el MIDIS, ¿ah? Que es una de las entidades más resaltantes de todo esto de los programas sociales. También hay otros, por ejemplo, está el mismo Midagri a través de este programa de agrorural y de agroideas, ¿no? De sus planes de negocios, que forma parte también de estos programas sociales. ¿Por qué forma parte de estos programas sociales agroideas? Porque les transfiere recursos, les transfiere subsidios a la población, ¿no? Lo vamos a ver y lo van a entender mejor cuando toquemos ese programa en específico. Entonces,
Una de nuestras políticas, ¿no?, es la inclusión social, pero basada en un enfoque de 3 momentos o tritemporal, ¿no? El de corto plazo es de alivio de la pobreza, ¿no?, que va a buscar disminuir la pobreza extrema a través principalmente de la asignación de subsidios, transferencia de recursos, entrega de recursos, etcétera. Pero también va a contemplar algunas acciones orientadas al mediano plazo, y ahí ya va a iniciarse el desarrollo de las capacidades, ¿no?, para que puedan generarse autoempleo, para que puedan incorporarse a algún tipo de trabajo eventual o a trabajo temporal que les dé un espacio para buscar otra opción de trabajo más adelante, o que los capacite o los entrene de forma práctica, de modo tal que ellos pueden luego vincularse a trabajos ya tal vez en el sector privado de esa misma naturaleza o con ese mismo tipo de actividades, para la gestión y la organización, y también de acceso a infraestructura básica y la inclusión financiera. Lo que se busca acá, o lo que se espera alcanzar acá, es la generación de un espacio o de una estrategia de ingreso autónomo, ¿no?, donde ya no tengan que depender del Estado para acceder a ciertos montos de utilidades o de ingresos. Y luego están el eje de largo plazo, ¿no?, donde está la generación ya de oportunidades para la siguiente generación, donde ya se ha disminuido la desnutrición, se ha disminuido la inasistencia de los niños a educación básica regular, pero esto no necesariamente porque el Estado les lleve de la manito y los traslade desde su ámbito rural hasta un ámbito urbano, sino porque se han generado condiciones apropiadas con aporte del Estado, construcción de un colegio, de una escuela en el ámbito rural, y también condiciones del propio usuario, ¿no? Como ya tiene capacidades, ha generado un espacio de ingreso autónomo, se ha fortalecido a un punto tal en el cual él ya no demanda, ¿no?, este usuario ya no demanda, ya no requiere la participación de todos los integrantes de su familia para generar su actividad productiva. Por lo tanto, a estos pequeños o a estos estudiantes los deja libres para que puedan orientarse y puedan destinarse sus atenciones hacia su educación, hacia su formación, ¿no? El otro eje está centrado en la evaluación, ¿no? Se tiene que ir evaluando a través de procesos de seguimiento, ¿no?, y identificando de forma práctica elementos de evidencia sobre el nivel, sobre los avances de los 3 momentos que habíamos comentado anteriormente. Para esto, obviamente, se tiene que plantear un esquema de evaluación, un esquema de seguimiento, y también un conjunto de indicadores y de resultados. Y como estos tienen que estar vinculados a una evidencia, es decir, tienen que poderse traducir en algún instrumento verificable, físico verificable, ¿no? Ahí es donde aparece la pertinencia de este desarrollo de capacidades productivas, ¿no? Porque ahí se va a poder determinar si ellos se han generado ingresos o no. La otra característica de nuestros programas sociales habilitadores en el Perú es que se van a vincular con la reducción de las brechas, ¿ya? Pero orientándola hacia esta población vulnerable. Sobre estas brechas, ¿no?, el Estado y sus diferentes entidades sectoriales las han identificado. ¿Ya? Ustedes pueden ingresar a la página de InvierteP, ahí están identificadas las brechas. Las descargan y ahí van a tener conocimiento cuáles son estas brechas y cuáles son los indicadores de las mismas. La inversión pública se rige por eso. Ahora, la inversión social también se va a regir por lo mismo.
porque nuevamente estamos hablando ya de que el Estado tiene que promover que esa población vulnerable se vaya reduciendo. ¿Cómo se va a reducir la población vulnerable? Obviamente no se va a reducir porque el Estado les continúa transfiriendo. Ahí se mantiene la población vulnerable porque el Estado es necesario para que esa población no sienta ese impacto de la pobreza, ese impacto de la exclusión. Se va a reducir en la medida que el Estado, ¿no?, vaya generando en esta población vulnerable capacidades para que ellos inicien su autodesarrollo. Ahí la población vulnerable se va a ir reduciendo periodo tras periodo. Pero como estamos hablando ya de política social, ¿no? Acá el Estado lo que va a buscar es generar condiciones para que esta población vulnerable pueda ejercer apropiadamente sus derechos económicos, ¿no? Es decir, sus derechos a socios, sus derechos a emprendimiento, sus derechos a búsqueda de rentabilidades, etcétera. Para ello, obviamente, tiene que generar condiciones apropiadas, ¿no? De fortalecer sus capacidades, o en todo caso, si es que éstas no existiesen, ¿no?, desarrollarlas. Por eso es que en estos tipos de programas, ¿no?, el impacto o el resultado se espera tener en un periodo de 3 años, 4 años. Básicamente de 3 años. Luego está el otro lineamiento orientado a que estos programas van a prestar atención o van a buscar atender a usuarios que sean gestores de su autodesarrollo. Porque como habíamos dicho, ¿no?, los programas sociales de tipo proteccionista lo que hacen es generar alivio de la pobreza, pero únicamente de forma temporal y solo condicionado a la permanencia del Estado. Y esto es apropiado si la población que se va a atender está en extrema pobreza, porque ellos están agobiados por una serie de aspectos y van a requerir sí o sí la participación del Estado para reducir este nivel de agobio. Pero eso no va a ser suficiente, ¿no?, sino que se va a tener que plantear la ampliación de la estructura de oportunidades, y para eso se va a tener que desarrollar las capacidades, ¿no?, de trabajo, de innovación, de organización, etcétera. Porque solamente desarrollando en ellos sus capacidades vamos a poder garantizar que se puedan involucrar en algún tipo de actividad productiva que los extraiga totalmente de esa situación de vulnerabilidad o de esa situación de pobreza. El otro lineamiento está en respuesta a la exigencia del usuario, ¿no? Hay una necesidad autodefinida por los usuarios de que los servicios de atención social que se les brinde sean de calidad y también sean alcanzados con la oportunidad deseada, ¿no? En cuanto a la calidad y pertenencia, pues obviamente acá podemos entender claramente esto si hacemos el siguiente ejemplo, ¿no? A una comunidad o a una población que está viviendo a, qué sé yo, 3.800 metros de altura, no vas a querer generarle oportunidades para, o capacitarlos, entrenarlos, qué sé yo, para el desarrollo de actividades de producción de especies tropicales, digamos, ¿no? Porque hay un mercado importante que demanda orquídeas o demanda algunas especies ornamentales tropicales. Dice, esta es una oportunidad, a ustedes les enseño, porque ellos no van a poderse vincular a esto por su misma situación ambiental, ¿no? El espacio territorial donde ellos están afincados no ofrece esas condiciones. Se tendría que generar infraestructura muy costosa para que puedan generar esto, ¿no? Entonces se tiene que identificar claramente
cuáles son las oportunidades reales que existe en esta población, en este territorio, para que a partir de eso se le pueda ofrecer a los usuarios, ¿no?, servicios de calidad, oportunidad y pertinencia. Alguien por ahí alguna vez me dijo, ¿no?, ¿por qué el Estado no invierte y no le pone su planta procesadora de quesos a cada pequeño grupo de empresas, de agricultores o de ganaderos, ¿no? Lo cual, si lo analizan rápidamente, sería una solución relativamente fácil, ¿no? El Estado pone, etcétera. Pero el mercado tiene que responder a ese incremento sustancial de la oferta. ¿El Estado va a poder responder? Tal vez no. Tal vez lo que suceda es que haya tanta oferta de quesos, ¿no?, que lo que está costando ahorita 15, 16 soles el queso fresco, por el exceso de oferta, baje a, qué sé yo, 10 soles, 12 soles. ¿No? Alguien por ahí dirá, no, es imposible, ingeniero, usted está hablando cosas que no vienen que no son reales. Tal vez ustedes sean bastante jóvenes, ¿no? Pero yo que ya tengo algunos años, en el año más o menos 97, 98, sucedió el boom de la maca, donde se empezó a fomentar la producción de semilla botánica y también los hipocótilos de la maca. Y por ahí el Estado tuvo la brillante idea, ¿no?, de promover la siembra de maca en todo el Perú. Y cuando se inició, el kilo de maca, de maca costaba pues lo que ahorita sería unos 17 soles, ¿no?, de los hipocótilos. Y de la semilla, pues sería el equivalente a unos 400 soles a la fecha. Pero cuando el Estado metió las manitas y empezó a promover, compró semilla y la distribuyó en zonas donde históricamente nunca se había producido la maca, pero tenía condiciones apropiadas para hacerlo, o las condiciones se prestaban, ¿no? Y empezaba a producirse maca aquí, maca allá, más allá, por acullá, etcétera. Y en un periodo de 3 años, o menos incluso, lo que la semilla costaba 400 soles, empezó a costar 100 soles. Lo que los hipocótilos costaban como 17 soles, empezó a costar 7 soles nada más. Así una reducción abismal, ¿no? Entonces, cuando se habla de la participación del Estado y que el Estado tiene que subvencionar y tiene que facilitar recursos, hay que ser muy cuidadosos, porque el Estado en determinadas condiciones puede generar ese nivel de incorporación de recursos, pero va a afectar al mercado. Una vez afectado el mercado, ¿cómo tú lo recuperas? ¿No? En ese ejemplo que les puse, ¿cómo hacía el Estado? Y el Estado no lo pudo hacer, ¿no? El Estado no lo pudo hacer. ¿Cómo el Estado hacía para que el kilo de semilla vuelva a costar lo que costaba? El kilo de hipocótilos vuelva a costar. No hay forma. ¿Qué va a hacer el Estado? Le va a decir, no, tú ya no produzcas, ¿no? Me equivoqué, ya no produzcas, no le compren a esa zona, no le compren a estas personas, no lo puede hacer. No existe forma. Y otro de los ejes es el relacionado a la articulación, ¿no? El Estado, a través de algunos programas sociales, en líneas generales podríamos incorporar a todos ellos también, articula estos programas a una red de servicios, no los deja exentos o no los deja aislados de ellos, ¿no? Y los vincula para que pueda mejorarse, ¿no? Pueden fortalecerse los impactos tanto sociales como económicos que se van a generar a partir de estos programas sociales. Para empezar, cuando hablamos de estos programas habilitadores, ¿no?, donde se generan las capacidades, va a buscar vincular a estas capacitaciones, a estos productos que va a desarrollar con los productores, a cadenas productivas, que no necesariamente tienen que ser cadenas productivas priorizadas, pero que sí tienen que ser cadenas productivas. ¿Y qué es una cadena productiva, no? Más allá de ser una cadena, de ser un conjunto de actores o de agentes que interactúan, se relacionan en torno a un producto, etcétera, una cadena productiva es un mercado.
un mercado que tiene una capacidad de poder absorber, ¿no?, un conjunto importante de presentaciones de un mismo producto. Si tiene o si puede absorber mayor cantidad de presentaciones de un producto, es una cadena priorizada. Si va a absorber una forma o algunas cuantas formas de presentación del producto, es una cadena, pero no es necesariamente una cadena priorizada, porque va a estar centrada a un solo tipo de producto o a un producto en específico. Y finalmente tenemos el eje de la focalización, ¿no? Para orientar apropiadamente la asignación, la entrega de estos subsidios, de estos recursos a través de estos programas sociales, el Estado focaliza, es decir, va a identificar quiénes pueden ser o quiénes deberían de ser, cualquiera de las dos formas, deberían si es un programa social protector y podrían, si es un programa social habilitador, ser los beneficiarios de estos recursos, de estas asignaciones que se van a implementar. Uno de los parámetros o uno de los elementos o instrumentos fundamentales para esta priorización son los famosos SISPO, ¿no? Que se han ido implementando, que se actualizan año tras año, periodo tras periodo, ¿no? Y que están relacionados en cierta medida a la gestión local, a las propias municipalidades. Son ellas las llamadas a la actualización de los mismos. Pero esto va a permitir que el Estado pueda focalizar o pueda direccionar apropiadamente la inversión de estos programas. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos programas con los proyectos productivos? Ya hemos hablado de los programas sociales, que cuáles son sus características, ¿no?, de los tipos que existen. Y ahora brevemente vamos a ver qué son los proyectos productivos, ¿no? Son aquellas intervenciones donde se va a facilitar servicios públicos de asistencia o de desarrollo de técnicas, de procedimientos productivos. Pero va a tener una característica fundamental, que va a generar beneficios a favor del usuario o del beneficiario, va a generarle ingresos al beneficiario, sí o sí le va a generar ingresos al beneficiario. Y acá es donde engarza, ¿no?, lo que habíamos visto en los programas sociales habilitadores, donde se desarrollan capacidades. Se va a desarrollar estas capacidades en torno a estos proyectos productivos para que ellos puedan tener ingresos. Y se dinamice la economía local. El objetivo está orientado a facilitarles servicios de apoyo, pero en torno a cadenas productivas, seleccionadas, no necesariamente priorizadas, pero sí seleccionadas. Seleccionadas en diferentes criterios, ¿no? De facilidad de incorporación, de pertinencia territorial, de pertinencia actitudinal, ¿no? Por ejemplo, son productores, es un grupo poblacional vulnerable que forma parte de un territorio o de una localidad identificada como artesanos, ¿no? Y ellos mismos también saben hacer artesanías, pero no tienen los recursos básicos para poder incorporarse, ¿no? Porque su economía es de autosubsistencia, está limitada, lo que ganan les alcanza con las justas para poderse alimentar. Entonces ahí, a través de este tipo de proyectos, se identifica esta cadena, se selecciona esta cadena y se desarrolla el conjunto de capacitaciones para que ellos se puedan incorporar en la misma. Hemos estado hablando de población vulnerable, ¿no? Como ya les mencioné, la población vulnerable va a ser aquella que por razones de edad, género, estado físico, mental, circunstancias o aspectos sociales, económicos, culturales, étnicos, ideológicos, religiosos, lo que quieran ustedes, ¿no?
se encuentran con bastantes limitaciones para poder ejercer a plenitud sus derechos o acceder a servicios básicos incluso, ¿no? De salud, de educación, de alimentación, etc. Entonces, esta población va a ser denominada como vulnerable porque van a ejercer sobre ella efectos todas estas características, ¿no? Su edad, género, etc. Y van a requerir para ello, sí o sí, la participación del Estado. El Estado tiene que participar, pero ya no a nivel promotor del desarrollo, no, porque ellos no tienen las condiciones para poder generar su autodesarrollo. El Estado tiene que participar de forma asistencial inicialmente, ¿no? Para ir reduciendo esta vulnerabilidad, para ir reduciendo estas condiciones de pobreza que los agobian. Posteriormente ya va a poder contemplarse este otro momento en el cual ellos se van a ir desprendiendo. Entonces, dentro de esto tenemos nosotros algunos programas sociales que se han vinculado con proyectos productivos. Uno de ellos, y muy importante, es FONCODES, ¿no? Que ha sido creado en 1991, imagínense ya, tiene casi veintitantos años, 23 años, ¿no? En 2001, 2011, tiene 32 años a la fecha, que a lo largo de sus periodos de trabajo se ha ido modificando, se ha ido afinando en cuanto a sus estrategias de intervención. Pero que está muy orientado a la atención de poblaciones vulnerables y que va a buscar su incorporación o su inclusión social. Para ello va a generar o va a desarrollar estas capacidades para poder generar oportunidades económicas y productivas. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este enunciado final que está acá es prácticamente lo que hemos visto de las características de los programas sociales capacitadores. Entonces, dentro de este programa hay tres líneas bastante interesantes. Está en primer lugar este proyecto Haku Wiñay o Noa Hayatai, ¿no? Que está orientado a desarrollar capacidades productivas y emprendimientos rurales, ¿no? Para contribuir a la seguridad alimentaria e incrementar los ingresos de las familias. Acá, como ven ustedes, no habla de competitividad, no menciona ese aspecto. ¿Por qué? Porque la competitividad va a generarse después de este proceso. Primero se tiene que aliviar la pobreza y se les tiene que generar algún tipo de ingresos o se tiene que incrementar sus ingresos para que posteriormente ellos ya se orienten hacia niveles de competitividad. Dentro de este proyecto, ¿no? Se plantean dos productos. Uno está relacionado a la asistencia técnica y capacitación para fomentar, promover o generar el desarrollo de sus capacidades productivas, y otro está orientado a la asistencia técnica para la gestión de emprendimientos, ¿no? Es decir, les van a dar capacitaciones para desarrollar sus técnicas, tecnologías, procesos, protocolos de producción, pero al mismo tiempo les va a ir orientando para identificar negocios rurales, ¿no? O identificar o emprenderlos, para que de esta forma lo que ellos están aprendiendo en su capacitación, en su asistencia técnica, pueda estar traducido en utilidades, en ingresos.
Y ahí hay una serie de características, ¿ah? Por si acaso, acá se consideran aspectos de focalización. Si ustedes ingresan a la página de FONCODES, ahí van a encontrar cuáles son sus criterios de focalización. Están las áreas de focalización, primero están los ámbitos de acción, luego están los territorios de intervención, después está la población interesada, ¿no? Es decir, se ha identificado que en qué distritos o en qué regiones, dentro de ellos qué comunidades o qué localidades, y dentro de eso se ha indicado de esas poblaciones o de esos habitantes, qué tipo de habitantes podrían incorporarse a esta estrategia. No es que se va a atender a todos, ¿no? Sino que se tiene que identificar qué participantes o qué pobladores reúnen los criterios y a ellos se les va a brindar estos beneficios. Parte de los beneficios de este proyecto, más allá de la capacitación, del entrenamiento, etcétera, es la transferencia y la asignación de insumos, ¿ya? En algunos casos también algo de infraestructura básica, ¿no? Los módulos de crianza de cuyes, por ejemplo, o los módulos reproductores de cuyes o de gallinas, etc. Luego también dentro del programa está el proyecto Mi Abrigo, ¿no? Que acá lo que busca es generar medidas de carácter preventivo para disminuir la vulnerabilidad de pobladores rurales ante las heladas, ¿no? Esto ha iniciado en el 2017, hasta la fecha todavía se sigue manteniendo, ¿no? Acá lo que se busca ya está orientado principalmente a mejorar las condiciones de habitabilidad de la unidad familiar, ¿no? Del hogar, digamos. Acá hay algunas zonas o algunos departamentos que están priorizados, ¿no? Apurímac, Cusco y Puno. Hay que estar revisando. Esto está vigente desde el 2017-12. Se ha ratificado con el decreto de urgencia 070 del 2020, que salió por raíz del COVID, ¿no? A la fecha está evaluándose una nueva priorización de esto, ¿no? Pues ahí hay que ver. Ahora, estos son complementarios. El anterior de Hakuiñay, ¿no? Hayatay se complementa tranquilamente con esto. ¿Por qué se complementa? Porque no basta darle estas capacidades, porque su nivel de vulnerabilidad, su nivel de pobreza también está relacionada a la fragilidad, al poco acondicionamiento de su vivienda. Entonces también se les tiene que generar esta opción. Y luego está el proyecto Agua Más, que por si acaso no está orientado a generar infraestructura de agua potable, sino a reducir el déficit cualitativo. Básicamente es lo siguiente, a ver, cuando el Estado genera infraestructura de agua potable en saneamiento básico rural, le transfiere a la JAS, a la organización comunal, la responsabilidad de operación y mantenimiento. Ellos a través de su cuota familiar tienen que poder suplir todo el presupuesto que va a requerir la gestión de su unidad productiva de agua potable, ¿no? Adquirir los elementos para la reparación, para la cloración, para pagar al que cobra la cuota y todo lo demás. En algunas circunstancias, ¿ya? Y debido a situaciones no esperadas de carácter exógeno, endógeno en algunos casos incluso, estas no van a poder cumplir con este costo que se demanda. No van a hacer las reparaciones oportunas porque no tienen el recurso necesario, etc. Y ahí el sistema va a ir perdiendo calidad, ¿no? Porque van a haber fisuras o en algunos puntos se va a haber identificado que hay una fractura, hay una fisura, hay una grieta y se va a indicar pues que ya para evitar que el sistema colapse, ¿no? Por ahí ya no pase el agua, se corta el agua en ese sector o en todo caso se reduce el caudal en ese sector y se disminuye la calidad de la prestación del servicio. A través de este proyecto lo que se busca es revertir eso, ¿no?
pero es básicamente para reparaciones así puntuales o reparaciones del sistema, no para generar un nuevo sistema, tampoco para proceder a mejorarlo totalmente. También tiene una serie de condiciones para determinar si la población se puede incorporar o no. Luego tenemos otro proyecto que es Agroideas, ¿no? Agroideas, que es un programa ya del Ministerio de Agricultura, está orientado a elevar la competitividad de pequeños y medianos productores. Al menos tiene 3 estrategias básicas, ¿no? La primera es la de asociatividad agraria, donde lo que busca es promover la formalización de la organización de productores, ¿no? Para eso le va a asignar un presupuesto, es decir, le va a trasladar un monto de dinero que permita cubrir todos los gastos generados en su proceso de formalización, desde aquellos que se han requerido para el reconocimiento de la institucionalidad de la organización, hasta aquellos que le han permitido tener ya su personería jurídica, ¿no? Incluido su RUC. Acá hay un procedimiento, básicamente es la presentación de un conjunto de documentos que los interesados van a presentar para ser considerados como elegibles, es decir, para que la entidad manifieste que cumplen requisitos básicos para considerarlos como posibles beneficiarios de la asignación presupuestal, ¿no? Para la transferencia del subsidio. Una vez llevado adelante esto y acreditados, ¿no? Es decir, declarados elegibles, ya proceden a desarrollar su proceso de formalización y de institucionalización, ¿no? Ante registros públicos, etc. Acá se va a cubrir todos los costos de asesoría legal, ¿no? El acompañamiento en la elaboración de la personería jurídica, los gastos notariales, incluidos los gastos registrales, ¿no? Es una cobertura de gastos al 100%, ¿no? Tiene algunos montos, pero es al 100%. Luego también está la estrategia de apoyo a la gestión empresarial, ¿no? Acá el Estado le va a asignar, le va a transferir recursos económicos a la organización para cofinanciar a un gerente, ¿no? A favor de la organización, que le permita, pues obviamente, mejorar su gestión como organización productiva, su gestión como entidad empresarial, y que esto esté vinculado también a un acceso a un mejor mercado, a un mercado más competitivo. Igual que en el caso anterior, la entidad, la organización, solicita primero al programa, ¿no? Su declaratoria de elegibilidad. Una vez que la consigue, ya procede a presentar su instrumento de trabajo, ¿no? Es decir, el plan de gestión, el plan de trabajo. Y ahí ya se inicia todo el proceso, ¿no? Lo que hace el programa es cubrir los costos de los servicios profesionales del gerente, hasta por un periodo de 3 años. Si se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando nuevamente de los 3 años. En esos 3 años ya se entiende que estos deben estar mejor capacitados, más fortalecidos para ser promotores de su propio autodesarrollo, ¿ya? Pero acá hay que mencionar también el pago del gerente a lo largo de estos 3 años va a ir disminuyendo en cuanto a la redistribución, ¿no? Porque acá hay algo llamado ya cofinanciamiento. Inicialmente el programa va a asumir el 70%, el 80%, si mal no me acuerdo, y al tercer año va a invertirse. Y de ahí tenemos la estrategia de adopción de tecnología, la que conocemos generalmente como los planes de negocios, ¿no? Es la estrategia más conocida.
¿Por qué esta estrategia de plan de negocios se enmarca dentro de estos programas sociales? Porque el Estado le va a trasladar recursos a la organización en este caso. Le va a entregar recursos, que puede ser desde insumos, algunos equipos, algunos instrumentos, ¿no? Mochilas de fumigación, hasta vehículos, ¿no? Maquinarias también, ¿no? Puede ser camioncito, un camión frigorífico, o un camión temperado con regulación térmica, tractor, ¿cómo se llama estos? Ya se me fue con lo que sigan la quinoa, el trigo, se me fue ya, ¿no? Atrilladoras, ya les puede asignar, pero bajo un esquema de una inversión económica denominada plan de negocios. Pero, ¿qué es lo que le da la característica de programa social? Es la entrega del subsidio. El programa social siempre va a contener entrega de subsidio, entrega de recursos, entrega. No es que te presto, por si acaso, no es que toma, te lo doy, te lo presto, lo usas un tiempo y de ahí me devuelves, sino que acá le da, le entrega totalmente y de ahí ya el Estado no le vuelve a pedir. Acá el proceso, ¿no? Para acceder a esto es básicamente similar. La organización tiene que presentar una serie de documentos que están descritos ahí para ser considerado como elegible de nuevo. Y una vez que es considerado elegible, elabora ya su instrumento de solicitud de financiamiento o de apoyo, ¿no? El plan de negocios, en otras palabras. Elaborado este plan de negocios y acompañado de otro conjunto de documentos, lo presenta a la entidad Agroideas para que ésta lo evalúe, ¿no? Y de considerarlo apropiado, inicie el proceso de su implementación, es decir, la asignación de los recursos. Acá también va a haber algo llamado cofinanciamiento, que es una de las características de los programas sociales, promotores o capacitadores, ¿no? Y el cofinanciamiento tiene diferentes rangos, ¿no? Va desde el 20 hasta el 40% a cargo de la organización y el restante a cargo del programa, ¿no? De Agroideas en este caso. Pero este programa va a tener, esta estrategia va a tener la característica de centrarse en cadenas priorizadas. ¿Sobre qué va a poder aportar o qué bienes va a asignarle a los beneficiarios? Van a ser insumos estratégicos para la reconversión productiva, para la instalación y producción de pastos, herramientas, equipos, maquinarias, vehículos, para la mecanización, vehículos mayores para acopio, ¿no? En algunos casos vehículos menores para la gestión, infraestructura para almacenamiento, empaque, procesamiento, infraestructura e incluido equipos, también para riego tecnificado. Y todo esto, como les mencionaba, se lo va a entregar a los beneficiarios, ¿no? Se los entrega y no les vuelve a pedir. Y también hay algunos otros servicios conexos, ¿no? Asistencia técnica, capacitación, asesoría, entrenamiento, certificaciones, autorizaciones, habilitaciones, participación en ruedas de negocio, en elaboración de instrumentos, ¿no? Plan de marketing, cosas así. Y algunos otros gastos asociados a la provisión de servicios, ¿no? Por ejemplo, las licencias de funcionamiento, las autorizaciones municipales, porque esos son gastos que también se tienen que asumir, la elaboración de algún instrumento. Por ejemplo, si dentro de esto se considera la comercialización con logo y marca, ¿no? La elaboración del logo y la marca tiene un costo, la elaboración, es decir, el diagrama del loguito nada más. Tú vas a un diseñador gráfico y dices, quiero que me hagas un logo de estas características, etcétera. Y él no te dice, tú eres un productor rural, te lo hago gratis. Te va a decir, ya está bien, 50 soles, 100 soles, lo que sea. Y le vas a tener que pagar. Y ahora, para que esa marca esté registrada ante Indecopi, no se tiene que hacer otro tipo de documentación y también otro tipo de pago. Esa documentación tiene un costo, ¿ya? Entonces, eso también está dentro de este programa. Y bueno, acá hay algunos gastos no elegibles, ¿no?
Luego está este otro programa, Trabaja Perú, que si bien es cierto, no está orientado a iniciativas o emprendimientos rurales directamente como proyectos productivos, pero sí, ¿no? Se puede vincular al desarrollo de algo de infraestructura productiva necesaria en la zona. Su objetivo es generar empleo temporal, ¿no? Como todo programa social, es temporal nada más, pero es un empleo que además de generarles la posibilidad de obtener ingresos, también va a, digamos, va a poner en contacto a estos beneficiarios, ¿no? A esta población mayor de 18 años, con un aprendizaje práctico de un oficio, ¿no? Porque los van a incorporar en alguna construcción, en algún tipo de infraestructura, ¿no? Y ahí van a aprender a través de sus actividades diarias a levantar una pared, a sentar una tubería. Por ejemplo, esto no solamente va a ser para infraestructura educativa, ¿no? De saneamiento, también puede ser, como les decía, para infraestructura productiva, canal de riego, habilitación de un mercado, de un almacén, de un centro de acopio, lo que fuese. Los beneficiarios son ciudadanos y ciudadanas entre 18 y 60 años, ¿no? Que estén en situación de pobreza o extrema pobreza, según el CISPO, y que además estén en condición de desempleo o subempleo. Se va a elegir a partir de la población identificada con estas características a un grupo determinado que va a participar en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Un proyecto en el marco de la inversión pública. Para la participación en este tipo de programa tenemos tres modalidades de intervención, ¿no? Uno es el concurso de proyectos en el cual los diferentes gobiernos locales, regionales, compiten para acceder a un monto de financiamiento de un total de un fondo concursable. Pero pueden participar únicamente los gobiernos regionales y locales que estén focalizados en el programa. No son todos, por si acaso. La otra modalidad es de proyectos no concursables. Acá encontramos la atención a propuestas de intervención de gobiernos regionales y locales que se hayan visto afectados por situaciones adversas no esperadas, ¿no? Desastres, cambio climático. Uno de ellos fue el famoso COVID-19, que generó toda una situación particular que ya no afectó de forma aislada por un desastre, sino por una pandemia, ¿no? Acá ya la participación ya no está orientada a un concurso, sino a un cumplimiento de una serie de criterios, a una serie de parámetros que se van a establecer a través de documentos normativos específicos. Y luego está el de actividades de intervención inmediata. Estos son esquemas de apoyo que va a buscar generar empleo temporal rápido, inmediato, principalmente ante el suceso de desastres naturales, ¿no? Inundación, terremoto, temas así, ¿no? Lo que se va a buscar es que el Estado va a autorizar la transferencia de fondos para la ejecución de un proyecto que estaba considerado ya dentro de InvierteP, ¿no? Pero le va a poner la condición, porque el presupuesto va a venir de este programa, le va a poner la condición que la mano de obra no calificada sea exclusivamente de la zona. Y ahí se va a generar todo el desembolso, el cumplimiento de los parámetros, de los criterios, etcétera, ¿no? Este programa, por si acaso, trabaja bajo el mismo esquema de InvierteP, ¿no? Es decir, tiene que haber existido una ficha de preinversión declarada viable, luego se tiene que haber elaborado el expediente técnico. Hasta ese punto.
Ya la inversión, ¿no? Es decir, la ejecución financiera es la que se estaba retrasando, la que no se cumplía totalmente, etc. El programa va a trasladar parte de los recursos para cubrir este monto de ejecución que no se cubría o que no se podía tener o que no existía, para que el proyecto no se inicie en su ejecución. Pero la condición que le va a poner es de que la mano de obra no calificada y semicalificada en algunos casos también sea de la misma zona. Ahí está lo que estábamos hablando. Y hay algunos otros proyectos, ¿no? Algunos de estos ya han cumplido su periodo de vigencia, algunos de ellos todavía están operativos, más de carácter administrativo que operativo, ¿no? Pero es importante estar al tanto de ellos porque eh, han estado estructurados y pueden entrar en funcionamiento, ¿no? Acá lo que me estoy dando cuenta es que en el proceso de grabado seguramente se ha borrado lo relacionado al FIT, ¿no? Lo que era antes el FONIPREL, que está orientado también a infraestructura, algo similar a Trabaja Perú, ¿no? Pero focaliza también su atención en algunos espacios, en algunas unidades territoriales nada más. Tiene una forma de trabajo bastante similar a Trabaja Perú, ¿no? Donde el programa le asigna presupuestos a un expediente que ya existe, ¿no? O que estaba en elaboración o que está por elaborarse con ciertas condiciones. También, perdón, estaba el programa de fortalecimiento del desarrollo local en áreas de sierra y selva alta y estaba orientado o focalizado a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín. Ha venido trabajando con ellas y ha beneficiado a 55,000 familias. Su objetivo, su finalidad era incrementar el ingreso y la calidad de vida de los pobladores rurales de estas jurisdicciones mediante el empoderamiento, el fortalecimiento de sus niveles organizativos y sus capacidades de emprendimiento, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente en programas capacitadores. Luego estaba el programa Andenes, ¿no? Que es que está orientado a una gestión apropiada de los recursos naturales, como es el recurso agua y tierra, con la finalidad de que estos puedan tener impacto sobre la mejoría, tanto social como económica, de la población, y que al mismo tiempo tengan un impacto en la mejora, en la sostenibilidad de un ecosistema, ¿no? Porque los andenes tienen esas capacidades, esas características. Acá también se han priorizado algunas áreas, ¿no? Algunos territorios como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, básicamente aquellas zonas donde se han identificado, se han puesto en valor, digamos, andenerías, ¿no? Y dentro de ellos más o menos un total de 29 distritos únicamente. Luego estuvo operando también el programa Aliados, ¿no? Tanto la fase 1 como la fase 2, que desarrollan sus actividades en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, básicamente la Sierra Central y parte de la Sierra Sur del Perú, y que tenían como finalidad apoyar iniciativas empresariales de pequeñas organizaciones. Los montos de asignación no eran muy altos, estaban en el rango de los si mal no me acuerdo, 60,000 soles, podían atender proyectos desde 30,000 soles hasta 66,000, 70,000 soles, hasta donde me puedo recordar, ¿no? Trabajaba de una forma muy parecida a como trabaja actualmente Agridas, a través de un plan de negocios que tenía un esquema que se tenía que cumplir, etcétera, ¿no? Y luego se ejecutaba, ¿no?
¿no? Igual que en Agroideas, también acá se transfería recursos a favor de los beneficiarios y era una transferencia, una entrega de recursos no reembolsables, no restituibles. Y tenemos el programa Sierra Norte, ¿no? Que al igual que Sierra y Selva, trabajaba también, pero esta vez en la zona de Sierra Norte, y también orientaba sus actividades al incremento de activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de productores de las zonas de Cajamarca, Amazonas, Libertad y Lambayeque, ¿no? Ahí también ha tenido bastante buen impacto, ha ido generando apoyo. Algo similar era con el programa Sierra Sur, ¿no? 1 y 2, que han atendido principalmente localidades de Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno y Tacna, y que al igual que en el caso anterior, buscaban facilitar el acceso, la generación de capacidades y oportunidades en productores de las zonas rurales para que estos puedan incorporarse en cadenas productivas, ¿no? Igual era la transferencia de